Hola, hola, aquí estoy como siempre, con mucho gusto para saludarlos. Espero que estén bien. Yo estoy bien, gracias a Dios. Aquí estoy para tejer este precioso bolero. Está tejido con 210 gramos de hilo. Es talla mediana. Lo puede tejer en cualquier medida. Manga corta, manga larga, como guste. Aquí vamos a empezarla. Para hacer este tejido voy a usar este hilo, es brisa. Es un color muy bonito, así tal y como se mira. Es color blanco con gris. Hace la combinación muy bonita. Van a tener abajo del video el enlace de mi tienda en línea para que vean los colores matizados que tengo. Muy bonitos también. Lo puede hacer negro con gris, también lo tengo. O un solo color, del color brisa. El gancho que voy a usar es 3.5 milímetros. Empiezo el tejido con 40 cadenas. Esta medida es el cuello. Si usted lo quiere más grande, teja de 3 en 3, le va a aumentar a esta misma cantidad. O le va a disminuir si lo va a hacer más pequeño. Aquí empiezo la primera vuelta y paso 1, 2, 3 cadenas. Y en la siguiente, en este mismo punto, voy a tejer 3 puntos altos. Ahí tengo 2, 3 y paso 1, 2 espacios de cadena y en el siguiente voy a repetir el mismo grupo de 3 en el mismo espacio. De nuevo paso 2 y en el siguiente tejo el grupo de 3. Esto vamos a repetir hasta llegar al final teniendo 3 cadenas sin tejer. Paso 2 y en la última repito el grupo de 3. Ahí está el grupo de 3 y tengo, voy a contarlas, los grupos de 3 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 grupos de 3 puntos altos. Al final tejo 1 en el mismo espacio. Esto es para terminar la vuelta. Ahí quedaron 4 en el último espacio. Empiezo la vuelta 2 con una cadena, le doy vuelta, medio punto en este mismo espacio, 5 cadenas, en el mismo espacio, medio punto. Ahí está. En el último punto alto se tejió este lacito de 5 cadenas con 2 medios puntos en el mismo punto. Y seguimos, todos los lacitos van a ser de 5 cadenas. Pasamos 2 espacios y en el siguiente medio punto. Así vamos a continuar con 5 cadenas pasando 2 y medio punto en la vuelta 2. Aquí al final tengo 4 puntos altos, estoy contando la cadena como punto alto y tejo las 5 cadenas, paso 2 puntos en este punto alto, medio punto, 5 cadenas y en la tercera cadena aquí cierro la vuelta con medio punto. Ahí está. Empiezo la 3 con 5 cadenas, le doy vuelta y medio punto en el primer lazo de cadena y así seguimos tejiendo lacitos de 5 cadenas con medio punto en cada lazo.
Termino la vuelta 3, aquí tengo las 5 cadenas, este es el último lazo, medio punto, 2 cadenas, un punto alto de 2 lazadas en el medio punto y ahí está terminada la vuelta 3. La vuelta 4, 5 cadenas, le doy vuelta al tejido y en este mismo punto de 2 cadenas el medio punto. Ahí tenemos el inicio de la vuelta 4. De nuevo los lacitos de 5 cadenas y en cada lazo medio punto. Termino la vuelta 4 con 5 cadenas, medio punto, en el último lazo de 5 cadenas, 2 cadenas y un punto alto. Lo voy a tejer en la tercera cadena con 2 lazadas y ahí está la vuelta 4. Voy a tejer para darle vuelta al cuello 25 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Voy a tejer una cadenita más para cerrarla y así dejar asegurada la cadena que ya tejimos, y voy a cortar el hilo. Si usted aumentó aquí en el cuello 6 cadenas para tener 2 grupos más para hacerlo más grande la parte de atrás, aquí va a aumentar solamente 3 cadenas. La mitad de lo que haya aumentado en el cuello lo va a aumentar donde va a dar vuelta el cuello. Si aumentó 9, igual también va a aumentar, no puede aumentar 6, aumente 3. Ya si son 12, entonces sí, aumente aquí 6. Igual la cadena que vamos a tejer acá va a aumentar 6. En esta parte de aquí de la cadenita, en la tercera cadena, se anuda el hilo, es el otro extremo del cuello. Aquí están las 25 cadenas y tejemos las 25 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y empiezo en la segunda cadena a tejer medio punto. 5 cadenas y paso 2 espacios para tejer medio punto, 5 cadenas y seguimos pasando 2 espacios hasta tejer completamente el espacio de la cadena. Aquí tengo las 5 cadenas, tengo 2 cadenas sin tejer y en este lacito medio punto y sigo con el tejido con los mismos lacitos hasta llegar al siguiente extremo de la cadena. Llego al espacio de cadena, este es el último lacito que tejo sobre el lazo, el último, y sigo
5 cadenas y paso 2 puntos de cadena y medio punto. Vamos a terminar la vuelta 5. Aquí tengo 8 lacitos en el espacio de las cadenas y ahí está terminada la vuelta 5. Después de la vuelta 5 se marca el hombro. Aquí tengo, esa es la parte del frente, tengo 1, 2, 3, 4, 5 lacitos de 5 cadenas y marco el siguiente. Aquí empieza el hombro y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 lacitos y marco. Este es el hombro y en la espalda tengo 8, son 2, 4, 6, 8 lacitos. Y aquí en el siguiente hombro los mismos, son 5 y lo marco y 5 al final. Este es el lado contrario del cuello, del lado del frente. Aquí quizás se les hace demasiado amplio el hombro para empezar a tejerlo. Tengan presente que aquí todavía falta el cuello tejerlo, así de que va a reducir en la parte de arriba y aquí está ya amplio en esta parte. Esta vuelta que tejimos, que es la primera, al lado derecho, vamos a tratar de que sea el lado derecho del tejido. Aquí estamos al lado revés al momento de terminar la vuelta 5 y voy a empezar a tejer así como empiezo esta vuelta, las 6. Vamos a empezar a tejer las siguientes vueltas con 5 cadenas. Le doy vuelta y medio punto en el lazo de cadena y sigo con los mismos lazos de 5 cadenas con medio punto para llegar a la marquita, medio punto, las 5 cadenas, medio punto. Aquí tenemos la marquita y en este mismo lacito que está marcado tejemos el lacito de 5 cadenas y en el mismo espacio medio punto. Ahí ya está separando el frente con el hombro y seguimos para tejer los lacitos de 5 cadenas con el medio punto hasta llegar a la siguiente marquita. El medio punto donde está la marca, tejemos las 5 cadenas. Ahí está. Este lacito de cadena está separando el hombro de la parte de la espalda y así seguimos. En cada marquita separamos con el lacito de 5 cadenas y aquí también en esta marquita y terminamos la vuelta 6. Aquí termino la vuelta 6. Este es el lacito en la marca y aquí termino con 5 cadenas y medio punto. Así como estoy terminando la vuelta 6, así se va a hacer en las siguientes vueltas. Y para empezar, así como empezamos esta vuelta con 5 cadenas, le doy vuelta, medio punto en el primer lazo, 5 cadenas y así seguimos, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto, medio punto. Vamos a llegar al lacito donde se aumentó para separar el frente y la manga. Las 5 cadenas y medio punto. En este mismo lazo se repiten las 5 cadenas y el medio punto en el mismo espacio.
Ahí está. Y así se va a seguir tejiendo. Esta es la vuelta 7. En esta misma forma, en cada aumento que tenemos, donde tenemos la marquita, así se va a ir tejiendo toda la vuelta 7. Aquí estoy en la vuelta 7 para terminarla. Aquí está el aumento. Tengo 5 cadenas y medio punto en el último espacio de 5 cadenas. Así está terminado hasta la vuelta 7. Vamos a seguir repitiendo la vuelta 6 y la vuelta 7, así como empezamos y como terminamos cada vuelta. Así seguimos. Y haciendo el aumento en este mismo lacito de cada marca hasta llegar para separar la manga. Tejí hasta la vuelta 19. Aquí tengo el espacio, la mitad del tejido. Esta esquina con esta esquina se junta en la parte de abajo del brazo y vamos a medir que la espalda y la parte del frente cierren en los lados. Aquí va a quedar abierto porque falta toda la orilla del cuello y la parte delantera de los lados. Al caer en el hombro el tejido, automáticamente esto va a caer debajo del brazo y usted lo va a juntar. Si todavía no junta esto, siga dando las vueltas necesarias para que tenga la medida. Eso va a depender del hilo que tenga. Son las vueltas que se van a tejer. Aquí terminamos la vuelta 19 al lado revés del tejido. Vamos a empezar a tejer la 20, separando las mangas en esta vuelta. Voy a tejer 4 cadenas para el primer punto alto. En este mismo espacio tejo el punto alto. Son 2, contando la cadena, una cadena, paso 2 cadenas y adentro de la cadena siguiente tejo 4 puntos altos. Tengo 2, 3 y 4 en el mismo espacio de cadena y tejemos una cadena de separación. En cada lacito, en la tercera cadena, o sea, a la mitad del lacito, vamos a tejer los 4 puntos altos en la misma cadena. Ahí tengo 3, 4 y la cadena. Vamos a continuar hasta llegar a la esquina que es debajo del brazo. Aquí tengo los grupos de 4 puntos altos. Aquí llego a la esquina y voy a tejer en este mismo espacio de cadena y voy a tomar el siguiente lado. Aquí estoy dejando pasar la manga en la cadena y tejo el grupo de 4. Aquí termino el grupo de 4. Si esto para ustedes es muy corto, muy estrecho en la manga, pueden tejer 2 en una esquina, 2 puntos altos y 2 en el siguiente lado, 2 puntos altos. Va a quedar abierto pero cerrado en la parte que estamos terminando el punto alto. Esa es una idea que les puede ayudar para que tengan más espacio debajo del brazo.
Aquí seguimos tejiendo los mismos 4 puntos altos en el espacio de cadena, y la próxima manga también igual, así la vamos a tejer hasta terminar la vuelta, que es la 20. Ahí estamos. Aquí terminó la vuelta 20. Aquí está el espacio de la manga. Tengo la cadena y en este último lacito tejo los 2 puntos altos. Así como empezamos la vuelta, así la terminamos. Ahí está. Empiezo aquí con 3 cadenas para el primer punto alto y le doy vuelta. Tejo una cadena más para separar el punto alto que voy a tejer en el espacio de cadena, y tejo en esta forma el punto alto para que sea más corto. 2 y 2 lazos, 3 cadenas. En el espacio de cadena vamos a estar tejiendo el punto alto, 3 cadenas. Así vamos a continuar y terminamos en esta forma la vuelta 21. Voy a terminar la vuelta 21. Ahí tengo el último espacio de 3 cadenas, el punto alto en el último espacio de cadena, y aquí vamos a repetir una cadena y un punto alto en la tercera cadena, perdón, en la cuarta cadena. Ahí está la vuelta 21. Ok, vamos a empezar la 22 con 3 cadenas. Le doy vuelta y en el primer punto alto se tejen los 4 puntos en un solo espacio. Aquí ya estoy tejiendo los puntos altos 1, 2 y 2. 1, 2 y 2. Una cadena, y en cada punto alto repetimos el grupo de 4 arriba del punto alto, sin olvidar la cadena, y repetimos. Ok, esta es la vuelta 22. Aquí la termino, tengo una cadena y en este punto alto tejo el grupo de 4, el último punto alto, ahí está. Sin cadena se va a tejer en la tercera cadena un punto alto. Ahí tenemos la terminación. Es fácil porque así como se empieza la vuelta, así se termina, con los mismos puntos. Esta es la 20, 21 y 22. La 23 voy a tejer 6 cadenas. Las primeras 3 son para el primer punto alto y las siguientes para el espacio, y separar el punto alto en el espacio de cadena. Recordando que este punto yo lo estoy tejiendo más corto, solamente que aquí se está empezando diferente a la segunda vuelta del motivo, que es la vuelta 21. Y seguimos con 3 cadenas y el punto alto en cada espacio de cadena. Termino la vuelta 23, ahí tengo el último espacio de 3 cadenas y en la tercera cadena tejo el último punto alto. Ahí está la vuelta 23. Vamos a repetir de la vuelta 20 y la 21. Así se empieza a repetir la vuelta 20 con los espacios de 2 puntos altos y un espacio de cadena, y en cada punto alto se teje el grupo de 4. Esta es la vuelta 24, repitiéndose la vuelta 20. Termino la vuelta 25, tengo este punto alto y aquí se teje una cadena
y en la tercera cadena el punto alto, y ahí está terminada la vuelta 25. Aquí vamos a seguir con la vuelta 26 tejiendo 5 cadenas. Le doy vuelta, paso la cadena, el punto alto y una cadena en la siguiente, medio punto, 5 cadenas y pasamos 3 espacios, una cadena, el punto alto, una cadena y en el siguiente medio punto. Así vamos a seguir. En la vuelta 26 termino la vuelta 26 del lacito de 5 cadenas. Aquí paso igual 3 puntos y en la tercera cadena medio punto. Ahí está la vuelta 26. Vamos a seguir repitiendo las vueltas anteriores de lacitos de cadena a partir de esta vuelta para llegar a la altura de la cintura. Llegando a la altura de la cintura para abajo, estas últimas líneas que tejimos aquí vamos a darle la última terminación después de la cintura. Aquí empezamos como siempre, como las vueltas anteriores, con las 5 cadenas. Tejí hasta la vuelta 33. Aquí está la manga. Aquí faltan 5 vueltas para terminar lo largo, para mi medida. Son estas mismas vueltas que tenemos aquí, que es la del punto alto y la de la cadena. Es 1, 2, 3, 4 y 5. No vamos a tejer esta última de repetición. Si la quiere más larga, sigue tejiendo más vueltas de lazos de 5 cadenas. Aquí estamos al lado revés del tejido. Voy a empezar con 3 cadenas para el primer punto alto. Vamos a empezar a repetir esta vuelta de grupo de 4 separados de una cadena todo alrededor, la parte de abajo, los lados y el cuello. Las vamos a tejer estas 5 vueltas. Aquí tengo las 3 cadenas, le doy vuelta al lado derecho, vamos a estar, y en este mismo punto voy a tejer, es un medio punto que tenemos, 3 puntos altos para tener el primer grupo de 4. Ahí lo tenemos, una cadena, y vamos a tejer en cada lacito un grupo de 4, sin olvidar la cadena. Una cadena y seguimos. Ahí está. Esta va a ser la esquina. Aquí estoy en la esquina de la parte de abajo, en la primera vuelta. Aquí les muestro, aquí la empezamos la vuelta. Aquí estoy en la misma esquina del lado contrario. Y en este punto de cadena que tenemos aquí, voy a pasar 2 cadenas y tejo el grupo de 4 en el mismo espacio. Tengo 3, 4, una cadena y repetimos en el mismo punto el grupo de 4 porque es la vuelta y necesitamos más puntos para que dé vuelta. Tejo el último y ahí tenemos 2 grupos de 4 separados de una cadena,
y aquí vamos a tejer un lado. Este es el lado derecho. Aquí tenemos el aumento. Vamos a continuar con la primera vuelta, una cadena, y en el medio punto se teje el grupo de 4. Aquí ya estamos tejiendo en el lado. Aquí está el cuello, aquí empieza el cuello en esta parte. Una cadena. Vamos a ir dándole el espacio que va pidiendo el tejido. No hacerle tanto punto alto porque si no va a quedar demasiado volumen en la vuelta. Ahí está bien. Una cadena. Voy a continuar. Ahí está el grupo de 4. Una cadena. Igual seguimos tratando de que quede recto el tejido. No tengo ningún patrón, estoy solamente dando los puntos que va pidiendo el tejido. Después de la esquina tengo 4 grupos de 4, una cadena, y voy a tejer en esta parte del punto alto el grupo de 4, una cadena. Aquí en este punto del punto alto voy a tejer el grupo de 4, una cadena. En este punto de cadena tejo el grupo de 4. Hay que darle el espacio solamente. Aquí tenemos el grupo de 4, una cadena, y vamos a continuar de este espacio en adelante a tejer el grupo de 4 en cada medio punto, porque ya pasamos estos puntos diferentes. Ahorita le digo cuántos tejimos. Aquí ya es en forma regular cada grupo de 4 en el medio punto. Aquí está el medio punto y sigo hasta la esquina. Aquí se tejieron. Después de la esquina les tengo que ir mencionando porque hay personas que no tienen la misma habilidad que quizás la que ya tiene más práctica en esto, porque la que tiene práctica esto lo puede hacer sin estar viendo el video. Van a saber cómo irlo espaciando cada grupo de 4. Aquí está la esquina y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 y pasamos este espacio, y ya de aquí en adelante, después de los 6 grupos, se teje en forma regular en esta forma para llegar a la esquina del cuello. Ahí está, qué bonito se ve. El espacio que tiene quedó muy bien, no tiene de más ni menos. Aquí está este último grupo, aquí está la esquina, una cadena, y tejemos aquí 2 grupos de 4 en el mismo punto, una cadena, y seguimos. Para dar vuelta necesitamos tejer en este mismo punto los 4 puntos altos. Es muy sencillo. Ahí está, son 3 y falta 1. Una cadena y vamos a continuar. En el cuello tejo la cadena, y aquí donde tenemos la cadenita de base voy a tejer el grupo de 4. El mismo tejido va pidiendo el espacio o lo va uno reduciendo.
Este es el cuello. Aquí están los 4 puntos, la cadena. Hacer el siguiente grupo, vamos a pasar, yo tomo un lacito del medio punto y el de la cadena para que se afirme más el punto y no levante una sola hebra. Así vamos a continuar. Es el cuello, no necesitamos que vaya con mucho espacio el tejido, sino que vaya recogiendo. Aquí tejo la cadena, paso un punto y sigo. Ahorita les digo cuántos grupos voy a tejer aquí en el cuello. Aparte de la esquina tengo 4 y este último igual. Paso estos 2 espacios igual que los anteriores y llego a la parte de atrás de la espalda. Aquí no voy a tejer cadena, en esta parte sí estuve tejiendo una cadena y en este punto voy a tejer un grupo de 4, lo voy a tejer 2 y 2, 2 lazos y 2 lazos, 2 lazos y 2 lazos y tejo una cadena. Voy a tejer aquí igual tomando el lacito del punto alto y el lazo de la cadena para tejer igual el punto alto de 2 y 2 para que esto no levante porque es aquí como una esquina se forma y queremos borrar esa esquina. Ahí están los 4. Aquí tejo una cadena y paso estos 2 espacios, el de la cadena y el grupo de 4, y aquí enseguida tejo el grupo de 4 normal. Una cadena y paso 2 espacios, el grupo y la cadena, y en el siguiente voy a tejer el grupo de 4. Ahí está, ahí se borró un poquito la esquina para que haga vuelta. Vamos a seguir así tejiendo el grupo de 4, la cadena, y paso 2 espacios. 2 espacios estoy refiriéndome a el espacio de la cadena y al grupo de 4, y en la cadena tejo el siguiente grupo de 4 para que lo miren de esta forma. Este es el primero que se tejió arriba del grupo de 4, en la cadena, arriba del grupo de 4 y en la cadena, y así vamos a seguir hasta llegar a la esquina del cuello. No es esquina, pero hace ahí como una esquina. Aquí está, este es el hombro y aquí estamos en la espalda. Vamos a seguir. Ok, aquí le indico. En forma regular se tejieron 5 grupos y este que está aquí es en forma más corta los 4 puntos altos, y este que está al costado. Aquí vamos a seguir. Aquí tengo la cadena. Vamos a tejer ya para llegar a la esquina. Aquí paso estos 2, voy a tejer en el punto alto en forma regular. Van a ser 6 grupos en forma regular. Voy a tejer la cadena y tocaría tejerlo en el espacio de cadena el grupo de 2 y 2, de 2 y 2, 2 y 2.
el último. Aquí no vamos a tejer cadena. Aquí está el primero, 2, 3 y 4. Aquí una cadena y vamos a tejer los mismos puntos. Este es el que está de lado, que es este es el que está de lado. Estos son los dos cortos que tejimos aquí, y ya de aquí vamos a hacer lo mismo en el cuello del frente y del lado hasta llegar a la esquina. Va a ir basándose a lo que ya tejimos, regresando en esta forma hasta la esquina de la parte de abajo. Aquí terminé ya el último espacio, que es el lado. Son 13 grupos de 4 puntos altos sin contar las esquinas. Estos dos grupos no los cuento. Aquí tengo la cadena y voy a tomar una cadena antes para tejer el grupo de 4, que es la esquina, y terminamos con este grupo. La primera vuelta alrededor. Aquí empezamos la vuelta y aquí la vamos a terminar. Ahí está. Tejo la cadena y deslizo en la tercera cadena. Empiezo la vuelta 2 con 3 cadenas para el primer punto alto, 3 cadenas de separación, y en cada espacio de cadena vamos a tejer un punto alto. Esto va a ser muy sencillo porque ya tenemos la base de la primera vuelta. Ya esto nos vamos a ir más rápido en el tejido. Ahí está, en cada espacio de cadena el punto alto. Vamos y terminamos esta segunda vuelta y les voy a mencionar cómo se va a tejer en cada esquina. Aquí estoy en la siguiente esquina, tengo las 3 cadenas y en el espacio de cadena vamos a tejer los 2 puntos altos separados de 3 cadenas para hacer el aumento. Ahí está, perfecto. Recordando que se tienen que tejer en el espacio de cadena el punto alto. Ahí está la esquina. Esta es para subir al cuello. Aquí tenemos el cuello. Vamos a continuar todo alrededor hasta terminar donde se empezó esta vuelta, la 2. Así vamos a ir tejiendo en cada esquina. Ok, se termina la vuelta 2. Aquí tengo el punto alto y tejo las 3 cadenas. Este punto alto lo estoy tejiendo aquí en el espacio de cadena, y en la tercera cadena voy a deslizar y ahí está el aumento en la esquina y la terminación de la vuelta. Vamos a repetir la vuelta 1 y la vuelta 2. Donde tenemos el punto alto se teje el grupo de 4. Es lo mismo que hemos tejido. Aquí está el grupo de 4. Una cadena y se teje en el espacio del punto alto el grupo de 4. Ya tenemos la base, como les mencioné. Ya esto es más fácil, ya no hay equivocación de ninguna forma. Aquí seguimos. Termino la vuelta 3. Aquí tengo el último grupo de 4, una cadena y deslizo en la tercera cadena y ahí la tenemos, la vuelta 3. Empezamos la 4 igual que la vuelta 2 con 6 cadenas. Y en cada espacio de cadena vamos a tejer
el punto alto con 3 cadenas y así seguimos, sin olvidar de aumentar, así como lo hicimos en la vuelta 2, en cada esquina. Aquí lo tenemos el aumento. Aquí termino la vuelta 4. Son 3 cadenas. El punto alto lo tejí en el punto de cadena y en la tercera cadena deslizo y ahí está la vuelta 4. Aquí empiezo la última vuelta con 3 cadenas, 2 puntos altos, ahí tenemos 3 contando la cadena, y tejo 3 cadenas. En el punto alto tomo los 2 lacitos y deslizo y tejo 2 puntos altos. Va a ser un grupo de 5. Ahí tenemos los 5 puntos altos y aquí se teje una cadena y en cada punto alto vamos a tejer el grupo de 5 . Aquí tengo 3 cadenas y deslizo tomando los 2 lazos del punto alto. En el mismo espacio tejo los 2 puntos altos, una cadena y continuamos tejiendo los mismos grupos de 5 con ese piquito de 3 cadenas. En cada punto alto vamos a tejer lo mismo. Aquí termino la última vuelta. Aquí tengo los grupos de 5 separados de una cadena. Aquí voy a tejer la cadena y deslizo en la tercera cadena y ahí corto el hilo. Aquí ya quedó terminado toda la orilla. Solamente asegurar esta punta. Ahí está la parte del lado, la parte de abajo y el cuello. Aquí tenemos el cuello. Ya solamente vamos a empezar a tejer la manga. Aquí voy a empezar la manga. Esta es la parte de abajo del brazo. Esta es la orilla de abajo. Aquí está la manga. Y aquí anudo el hilo en este grupo de 4 de esta vuelta. Aquí lo anudo y voy a estar tejiendo el grupo de 4 en este mismo espacio, los 4 puntos altos. Ahí los tengo. Ahí está el primer grupo y voy a continuar. En cada lacito vamos a tejer el grupo de 4, pero sin cadena de separación, porque después nos va a quedar la manga muy amplia si le colocamos la cadena. Si usted la necesita según la medida que esté tejiendo o el hilo que esté usando, quizás pueda necesitar la cadena aquí. Tiene que tejer la vuelta para que observe si le falta espacio o no al tejido. Así seguimos para terminar esta vuelta de la manga, que es la primera vuelta. Aquí termino la primera vuelta sin cadena, deslizo en la tercera cadena y ahí está terminada. Vamos a seguir tejiendo igual. Aquí 6 cadenas para empezar la vuelta y el punto alto lo vamos a tejer en el primer punto alto del siguiente grupo. 3 cadenas y seguimos. Esto no va a cambiar, así vamos a tejer 5 vueltas más para tener un total de 6 con esta primera vuelta. Repetimos
esta vuelta y esta. Estoy en la manga, en la vuelta 6. Ahí están las 6 vueltas. Y voy a seguir con la vuelta 7. Aquí voy a deslizar 2 puntos de cadena. Ahí estoy. Voy a tejer medio punto para empezar la vuelta de lacitos de 5 cadenas y medio punto. Vamos a hacer 2 vueltas con las cadenas de 5. Así seguimos 2 vueltas. Aquí voy a terminar la vuelta 7. Tengo 2 cadenas y para cerrar aquí deslizamos el punto y aquí tejo un punto alto en el medio punto para quedar en la parte del medio del lacito. Ahí lo tenemos y empiezo la siguiente vuelta, que es la 8, con el medio punto y seguimos con las 5 cadenas. Aquí termino la vuelta 8 con 5 cadenas y deslizo en el primer medio punto. Así como terminamos la vuelta 7 y terminamos la vuelta 8, así vamos a estar terminando las siguientes vueltas. Y empiezo deslizando 1, 2 cadenas y medio punto en la vuelta 9. Así también vamos a repetir para empezar cuando estamos terminando la vuelta con el lacito de 5, deslizamos. Aquí tengo el medio punto y a partir de la vuelta 9 a la vuelta 17 vamos a tejer los lacitos de 4 cadenas y medio punto. 4 cadenas y medio punto. Van a ser 9 vueltas con los lacitos de 4 cadenas, porque como es la manga, para que vaya reduciendo más lo ancho de la manga, de la vuelta 9 a la vuelta 17. Aquí llegué a la vuelta 17. Vamos a tejer 3 vueltas para terminar los lacitos de cadena. La vuelta 18, 19 y 20 los vamos a tejer igual con medio punto, 5 cadenas. Vamos a aumentar la cadena, 5 cadenas. Vamos a darle un poquito más amplio a la terminación de la manga, la parte de abajo. 5 cadenas, los lacitos 18, 19 y 20. Ok, aquí le muestro la manga. Aquí empezamos en esta vuelta de grupo de 4. Se tejieron 6 vueltas hasta aquí, son 6 vueltas. 2 vueltas de lazos de 5 cadenas. Después de las 8 se tejió hasta la 17 con 4 cadenas en cada lazo. La vuelta 18, 19 y 20 con 5 cadenas. Aquí se ve un poquito más amplia la terminación que vamos a seguir. Aquí vamos a empezar a repetir 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas solamente vamos a tejer ya para terminar, pero con el espacio de cadena en medio de cada grupo de 4. Es lo que vamos a tejer al final. Es lo mismo esto, 5 vueltas. En este mismo punto voy a tejer el grupo de 4. Ahí tengo los 4 puntos altos y una cadena. Esta cadena va a empezar a hacerse más ancho la terminación de las 5 vueltas que faltan.
Así seguimos. Después del grupo de 4, la cadena, y seguimos en cada lacito, en el mismo punto tejemos el grupo de 4. Y así seguimos repitiendo hasta tejer 4 vueltas, y en esta número 5 vamos a tejer el piquito con 2 cadenas. Ahí estamos en la vuelta 24, tenemos 4 vueltas de repetición y empezamos la última vuelta con 3 cadenas, 2 puntos altos, ahí está, contando la cadena son 3, y tejo 2 cadenas y tomo los 2 lazos del punto alto y del liso, y ahí está formado el piquito. Es la misma terminación que le dimos a la blusa en la parte de la orilla, todo alrededor. Aquí está el grupo de 5 con el piquito, y aquí sí que no vamos a tejer la cadena porque nos quedaría demasiado amplia la manga en esta última vuelta, así que vamos a tejer sin la cadena los 5 puntos altos. Tengo 2, 3, las 2 cadenas y del liso, y ahí está el piquito, y termino con los 2 puntos altos. Así seguimos para terminar esta vuelta, que es la última. Aquí terminé y lo deslicé en la tercera cadena. Voy a cortar el hilo. Es la vuelta 25. Ahí tenemos la manga terminada. Es abajo del codo. Si la quieren más corta, este espacio lo teje más corto. Los lacitos dan menos vueltas, y así ya puede tejer la manga a la medida que guste. Aquí está terminado ya el tejido. Espero que le guste y que lo teja también. Comparta el video. Se puede suscribir para que tenga todos los siguientes proyectos que tengo. Y bienvenidos todos los que ya están suscritos. Espero que me regale un like. Espero también sus comentarios con mucho gusto, y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.